Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a hablar sobre una de las consecuencias más graves, que es la contaminación ambiental. Y esa contaminación ambiental pues ha desencadenado un calentamiento global. De lo que vamos a hablar hoy, del tema que vamos a hablar hoy, es el calentamiento global, que con el paso del tiempo pues ha ido dejando una serie de rasgos negativos a corto y a largo plazo, pudiendo acabar con la vida de muchas especies de seres vivos como tal. Entonces vamos a centrarnos con qué es el calentamiento global. ¿Listos? El calentamiento global, cuando nosotros nos referimos a este concepto, pues hace referencia a un cambio o a un aumento de temperatura bastante brusco, ¿sí? Por decirlo así, tanto que deja la atmósfera como tanto los océanos como la atmósfera eh, del planeta pues ha ido aumentando notoriamente como tal. En los tiempos de la actualidad pues se ha comenzado a observar unos serie de daños acomedidos y de vista hacia el futuro como tal. Algunos científicos han descrito la seguridad que como tal, que es un daño que se eleva de tal forma que donde llega a unas máximas concentraciones de los gases pertinentes como de efecto invernadero, pues seguido a esto, pues esos gases de efecto invernadero que se pueden generar debido a este tipo de aumento de temperatura, pues se va agravando cada día más con la deforestación y la quema de combustibles, ¿sí? Esa quema de combustibles fósiles, entonces, como el petróleo y en ocasiones como el carbón como tal. ¿Listos? Entonces, está generando una serie de consecuencias que cada día va paralizando como tal países desarrollados e industrializados como tal, debido a su amplia actividad de fábricas que se van a ir o se han ido construyendo durante el paso del tiempo día a día. Y asimismo pues el calentamiento global ha dado causas múltiples, dentro de las que se clasifican como las más importantes las emisiones de dióxido de carbono, siendo este un problema de máxima frecuencia que hoy en día pues se visualiza como una completa amenaza para la salud del medio ambiente y para la salud de los seres vivos, tanto fauna, flora y el ser humano como tal, el hombre como tal. Entonces vemos que es un problema que afecta a cada uno de los seres vivos como tal. Para acabar la solución a este problema, hoy en día pues hay una cantidad de opciones, pero están únicamente dependen de la mejoría de la actividad humana, del comportamiento del ser humano como tal. También depende pues de la creación de unos hábitos saludables y lo más importante, que lleguen a traspasarse de generación en generación, haciendo que se retarde los años de la capa de ozono y todo vuelva a ser o vuelva a generarse un entorno natural, de tal forma que pueda pues establecerse como un equilibrio ambiental en el ecosistema como tal, pues para prevenir estos aspectos. Muchos daños certifican pues que el calentamiento global ha venido eh, realizando un aumento de temperatura con el paso de las décadas, y el problema pues se hace mucho peor sin las posibilidades de recuperar o generar algún tipo de remedio. Haciendo esto pues todos los seres humanos debemos de ir pensando en nuevas maneras de conseguir la vitalidad de todos los tipos de hábitats, reduciendo las consecuencias de contaminación ambiental. Hay unas causas como tal, hay unas causas del calentamiento global, y vamos a nombrar algunas de ellas, como por ejemplo los combustibles fósiles. En este proceso o en esta parte de combustibles fósiles, pues
Es una de las partes más importantes o es una de las causas más importantes que se debe saber explicar de tal forma que la aparición del calentamiento global pues avance con el paso de los años y se tiene que ver con la explícita eh, actividades industriales por medio de fábricas que emanan humos contaminantes en las zonas de trabajo, en las zonas y todas las industrias como tal pues hacen parte de las fuentes de energía, pero también va deteriorando el entorno natural. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono, que es el conjunto con la quema de combustibles fósiles como la gasolina, el carbón, que incrementan la gravedad de la contaminación y por ello pues hace énfasis en cuanto o en consecuencia con el calentamiento global. La disminución de la realización de los combustibles fósiles pues se puede reducir relativamente a la contaminación. No obstante, pues se sabe que la vida humana pues es necesaria debido a que muchos aspectos, por lo general el calentamiento global de la atmósfera sería un hecho desde siempre, pero la gravedad radica en el uso excesivo que ha conllevado pues al deterioro de la capa de ozono, capa que protege a todos los seres vivos de los rayos solares que llegan a incidir de forma directa o de modo directo sobre la superficie de la Tierra. Los incendios forestales es otra de las causas. Entonces, con frecuencia se dice que debido a su extensa contaminación que existe en todo tipo de ambientes, los incendios forestales van a ir mostrando como un factor realmente importante al trasladarse o al evadir o prevenir el calentamiento global como tal. Con la constancia de estos eventos en la naturaleza, pues el resultado cada día se ha ido complicando un poco más y está acabando con el rompimiento de la capa de ozono, pues generando que el calentamiento global, dado que esto contribuye en un principio de que estos daños se presentan con mayor velocidad y tengan o efectos con una mayor intensidad que por lo general están de forma estadística en el ambiente y en el deterioro del calentamiento global como tal. La deforestación, cuando nosotros hablamos de deforestación, es posible determinar la importancia que tiene la vegetación en todo el ambiente, ¿sí? Debido a que no solamente se obtienen pues grandes proporciones de oxígeno en el entorno natural, sino que también significa que muchas veces para todos los seres vivos en su totalidad pues teniendo así muchas funciones desde nutrición hasta las utilidades para las distintas eh, actividades que se requieren en los determinados momentos. Es por esto que la deforestación como tal no se logra o no se desarrolla eh, y va a ir generando unas etapas críticas debido a lo que va restando de cada uno de los años con el paso del tiempo. Entonces hay una serie de escasa vegetación que debido a los pocos árboles y a todos los territorios pues va provocando un tipo de desertilización, sumando otro factor de gran interés a la aparición de que del calentamiento global. Dentro de estas ampliaciones de la deforestación y su relación con el calentamiento global, pues se encuentra que la ganadería, debido a que varios seres vivos, a su vez, genera una serie de especies que alimentan como tal de forma exclusiva de la vegetación de los animales y esto va contribuyendo a muchas de las zonas que van a ir desprovistas desde el elemento vital y así influir en la consecuencia del calentamiento global como tal. ¿Listos? La descomposición y los desechos sólidos. La basura es una herramienta muy contribuyente como tal, ¿sí? Pero cuando se habla del calentamiento global, ya que su regeneración y su descomposición no solamente va dejando rastros negativos según el material de desecho
por el cual están elaborados, sino que también van provocando una serie de incendios debido a la incidencia con los rayos solares, y así va comprometiéndose con el calentamiento global, dejando muchos gases en el efecto invernadero como producto de la quema. Adicionalmente, la basura está generando una serie de gases, emisión de gases como tal, de forma constante, y al mismo tiempo está generando o está eh, brindando al medio ambiente como tal una serie de contaminación como son los lixiviados. Cuando nosotros estamos hablando de lixiviados hacemos referencia al agua, a los residuos de líquidos que va arrojando la basura, ¿sí?, en descomposición. Entonces esos contaminantes, esos residuos sólidos que va generando la basura, se llaman lixiviados y son altamente contaminantes para el ser humano, ¿listos? Y para el medio ambiente principalmente. Adicionalmente a esto, pues entonces también encontramos una serie de descomposición en cuanto a la generación y a la fermentación anaeróbica, que cada día es más explícita en aquellos desechos de tipo orgánico y funcionan como una especie de fertilizante y una buena cantidad de consecuencias en contra del cuidado ambiental. Los fertilizantes, el uso comedido de los fertilizantes nitrogenados, pues va a ir desencadenando, va a ir desenlazando consecuencias en su colaboración con el calentamiento global debido a su ampliación sobre el efecto invernadero. ¿Esto qué genera? Entonces, debido a que su funcionamiento exige una alta calidad como tal de energía implicada al suelo, que contiene o emite nitrógeno, y donde este último se va elevándose a la atmósfera como tal. El resultado de la combinación entre gases y el oxígeno, recordemos que es un gas de efecto invernadero de mucha potencia, que al resto pues se puede asociar al ser 300 veces superior al dióxido de carbono natural, y esto pues es llevado o acumulado muchas veces en forma de calor hacia la atmósfera. Entonces, las consecuencias que puede llevar el calentamiento global como tal: el incremento del nivel del mar, esto se da por las consecuencias, y las altas temperaturas como tal que engloban a toda la atmósfera, que conllevan a que los polos se derritan y por ende el nivel del mar pues ascienda, lo que a su vez puede llegar a provocar inundaciones, entre otros eventos naturales negativos para todas sus especies. Entonces, esta es una primera consecuencia como tal. La extinción de especies. Entonces, en cambio de que los climas de los entornos adecuados para la vida, muchas veces tanto de tipo animal como vegetal, pueden verse afectadas de gran modo, ir llegando a morir en las grandes cantidades que implicaría la aparición de las condiciones de distinto en muchos de los tipos de fauna y flora como tal. Esto implica que se va a ir desarrollando, hay una evolución de las especies que se verá truncada debido a la modificación de las actividades del hombre, que ha originado debido a su selección natural. Hay unos cambios en el ciclo hidrológico como tal, que gracias al aumento o a desencadenarse el calentamiento global, los procesos hidrológicos y los pasos que se indica a su ciclo pues pueden verse relativamente modificados, desencadenando una serie de precipitaciones ácidas o lluvias ácidas, que es una mezcla de gases implicados en el efecto invernadero, que vamos a hablar la próxima semana, causando o causante fundamental del calentamiento global, y el aumento de concentración de CO2, que con la
constante actividad de las industrias y las fábricas, sobre todo en los países desarrollados, se aprecia un incremento considerable en cuanto a la emisión de gases de las empresas, lo cual radica que en la mayor posición pues hacia la atmósfera va a ir provocando una contaminación atmosférica que va a ir provocando una acumulación de gases de dióxido de carbono en especial, y también una elevación de temperatura dada pues por el calentamiento global como tal. La repercusión como tal de los ecosistemas a partir de los cambios que se va a ir generando pues el calentamiento global, las modificaciones climáticas y el entorno pues empiezan a ser presentes, de igual manera que implica a una estrecha relación con variantes de los ecosistemas. Esto puede ser o puede generarse después de la contaminación en extensas y consecutivas. Las condiciones de todos los hábitats pues igual van a ir teniendo más problemas, más críticas, debido a que cada una de las evoluciones pues se paraliza, conllevando a su generación a tener diferentes condiciones de vida, de supervivencia, y adaptarse a un entorno favorable para muchos de los aspectos que nos identifican pues los seres vivos, plantas y animales. Algunos fenómenos frecuentes desencadenados debido al calentamiento global se genera debido a la variación implicada por las diversas cambios climáticos en el ciclo hidrológico. Los grandes aspectos en cuanto a la presión de la atmósfera pues van a ir cambiando, y con esto se van a ir generando una serie de corrientes y alguna serie de catástrofes como tal, como por ejemplo la sequía, ¿sí? Son una serie de resultados que describe el constante efecto del calentamiento global, que es como tal la aparición de sequías. Son aspectos naturales que impiden el correcto ciclo vital de la especie humana, que va todo como tal. Si no hay una generación, los animales herbívoros no tendrían pues un alimento, y esto conllevaría a la desaparición como tal de estos organismos. Pero si desaparecen las especies carnívoras, tampoco va a tener alimento quienes los seres de la tierra, que terminan con ¿qué? Con la involución, ¿sí? Entonces cada uno de estos transformaciones ambientales pues siempre tiene un punto en común, y es que el calentamiento global, siendo un factor fundamental, pues se debe atacar de forma de frente, por decirlo así. Debemos de cuidar el planeta adecuadamente y tener unos hábitos totalmente ecológicos como tal. Algunas soluciones que se pueden generar para el calentamiento global: el uso de la electricidad, evitar pues dejar las luces encendidas cuando nosotros salimos, por lo general en el día. Asimismo, no debemos desperdiciarlas, debido a que esto pues se genera un contaminante, preferiblemente un ejemplo en cuanto al octano por el gas natural, o instalar una serie de termotanques solares, si quieres como tal, que son una serie de elementos solares para prevenir y al mismo tiempo de forma económica beneficiarnos de la energía solar. También debemos en cuanto a la iluminación, recordemos que se ha descrito que el 10% de energía pues está reducida en cuanto a la iluminación como tal, de una serie de lámparas ecológicas, lo cual pues va a ir reduciendo el consumo energético
y los autos eléctricos, materiales reciclables. Entonces aprovechar 100% pues cada uno del material reciclable que se quiera y que se pueda volver a utilizar, volver a emplear. Entonces, a practicar cada uno de estos hábitos, debido a que el planeta pues estará estableciendo un cambio notorio con respecto a la contaminación que vive hoy en día. Recordemos tener presente que el cambio comienza por voluntad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos hacer cambiar el planeta y podemos tener un planeta pues adecuadamente. ¿Listos? Muchísimas gracias, espero que el video les haya servido y vamos a revisar otros enlaces de apoyo para reforzar el tema. Bueno, muchísimas gracias.